Bien, queridos estudiantes, el día de hoy vamos a continuar con nuestra clase número 2 del curso de personal social. Así es. Bien, en este caso está dirigido para el nivel de secundaria, bloque 2. Entonces, ¿cuál es el tema que vamos a desarrollar? No, en esta asesoría el día de hoy vamos a estar hablando y reforzando y aclarando sobre todo algunos puntos acerca de las actividades o preguntas que nos han propuesto en este tema. ¿Cuál es? Es la primavera democrática, exactamente el primer gobierno de Manuel Prado Garteche, de 1939 a 1945. Vamos a entender entonces cómo fue parte de este primer gobierno de Manuel Prado, ¿no? Y en qué contexto, pues, tuvo que gobernar, ¿no? Bien, entonces, vamos a recordar rápidamente algo. A nivel mundial ya estaba sucediendo lo que era la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y a nivel nacional empezaban a haber conflictos por el norte del país, así es, contra nuestro país vecino Ecuador, ¿no? Entonces, teniendo esta premisa, pasamos a la parte de trabajemos en casa. Ahí vamos a apuntalar a la primera pregunta, ¿no? Ahí nos pregunta, ¿cuál fue la posición del Perú ante la Segunda Guerra Mundial? Así es, no solamente la primera, ¿no? Sino también en este caso o nos pregunta aquí acerca de la Segunda Guerra Mundial, directamente. Entonces, ¿cuál fue? ¿Cuál fue la posición del Perú? Pues la respuesta es la siguiente. La posición de Perú fue aliarse con Estados Unidos y ponerse en contra de Japón después del ataque de Pearl Harbor, ¿no? Aquí debemos entender lo siguiente. Durante el gobierno de Prado Garteche, ¿no? Se da, eh, digamos, dos posiciones. En primer lugar, y en un inicio, a favor de lo que viene a ser Japón, ¿ok? Con lo que viene a ser también los países del eje. Los países del eje. Ya, aquí estaba Japón, estaba Italia, estaba Alemania. Eran los países del eje. Y por otro lado teníamos al bando de los países aliados, ¿no? Que estaban, en este caso, Estados Unidos. Entonces, en primer lugar, Perú pertenecía y estaba aliado con Japón. Luego pasó a aliarse con Estados Unidos, ¿no? Y formó así un tratado, el cual vamos a mencionar un poco más adelante, pero tomamos en cuenta desde ya, ¿no? Pero esto es Pearl Harbor, este ataque que realizó Japón a una isla, ¿no? A una base estadounidense en el Pacífico, ¿ok? Es algo que debemos tomar en cuenta. Y ahora vamos a entender por qué Perú pasó de aliarse con Japón a aliarse con Estados Unidos. Rápidamente pasamos, ¿no? Aquí, a la segunda pregunta. ¿Por qué se toleró la participación del Partido Comunista en el Perú, ¿no? ¿Por qué? Ya recordemos que habíamos dejado de apoyar a parte de Japón. Ahora pasábamos a apoyar a un país que no era comunista, ¿no? No era comunista, sino más bien todo lo contrario, a Estados Unidos. Pero ¿qué pasó? Recordemos que Manuel Prado Garteche llega al poder. ¿Y cómo logra llegar al poder? Porque lo ayudaron, ¿no? Lo ayudaron, en este caso, al Partido Comunista. Y fue así como Manuel Prado llegó al poder. Y no solo ello, sino porque también el Partido Comunista logró que se consolide y se forme la Confederación de Trabajadores del Perú, ¿no? Entonces, sobre todo el primer motivo del apoyo que le da el Partido Comunista a Manuel Prado Garteche va a ser pues la tolerancia para que este partido no sea, digamos, desintegrado, ¿no? Desintegrado en el Perú. Ahora, vamos a pasar rápidamente también a entender aquí, ¿no? Y a guardar relación con la primera parte que mencionábamos, de la número 1, ¿no? De la pregunta 1.
en este caso tenemos aquí la pregunta 3. Nos dice, a consecuencia del ataque a Pearl Harbor, ¿no? La isla de Estados Unidos, firman, nos dice el Tratado de Préstamo y Arriendos, que permite qué cosa. Ojo, ¿quiénes firman? Estados Unidos y Perú. ¿Qué firman? ¿Qué permitió este tratado? ¿No? Le dije que, en primer lugar, Perú estaba aliado, ¿no? con Japón, pero luego va a pasar a estar aliado de Estados Unidos, y es por un simple hecho, ¿no? Ya a estas alturas, y una vez que ustedes estén observando este video de asesoría, van a poder entender que Perú cometió, digamos, un error o una falta, ¿no? ¿Hacia quién? Hacia Japón, por un tema de recelos, de ver que las personas de origen japonés o nipón, pues sobresalían mucho más en un país donde los peruanos cada vez les costaba mucho más eh, adaptarse, ¿no? Aún teniendo, digamos, esa costumbre colonial, ¿no? Digamos un tanto de los recelos españoles que también nos habían dejado cuando vinieron, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a entender aquí? Que Perú ya no quiso ser más aliado de Japón, simplemente por el hecho de tener unos recelos. Sí, eso llegó también hasta el gobierno de Perú. Y así fue como después de que Japón atacara a Estados Unidos, Perú se indignara también en parte de ello para que cuando se pidiera, ¿no? Recuerda muy bien que se pidió que los japoneses fueran deportados, ¿no? Así fue como fueron enviados a Estados Unidos. Fueron enviados a Estados Unidos para que luego pudieran hacer un intercambio de rehenes norteamericanos por rehenes japoneses. Entonces, a consecuencia de este ataque, Estados Unidos firma un tratado con Perú. ¿Y qué permite este tratado, ¿no? entre Estados Unidos y Perú? ¿Qué permite? Establecer una base militar en Talara, deportar residentes japoneses de Perú a Estados Unidos, ¿m? Permitió estabilizar precios de materias primas como el petróleo que se exportaba a Estados Unidos, o también buscaba crear una base militar en el norte, ¿m? donde se encontraba, por ejemplo, Talara, ¿no? Talara estaba al norte. Entonces, ¿qué nos dice el último? Que todas son acertadas. ¿Cuál será? ¿No? La opción correcta, por supuesto, va a ser la letra E, ¿no? Claro que sí. ¿Por qué? La letra E. Porque en este tratado de Estados Unidos y Perú vamos a recordar que Estados Unidos buscaba no solo instalar una base militar, ¿no? En Talara, que estaba ubicada al norte, como nos dice acá. Así es. También iba a deportar residentes japoneses, como ya lo hemos mencionado, ¿no? En Perú los iba a deportar y los iba a enviar a dónde? A Estados Unidos, para que luego Estados Unidos hiciera un intercambio de norteamericanos por japoneses. Pero qué cosa, cualquier ciudadano, no, sino rehenes, ¿no? Y también pues este tratado buscó estabilizar precios de materias primas, como el petróleo que ellos extraían, el algodón, ¿no? Que de alguna u otra manera también se aportaba para uniformes. Entonces, no solo materias primas, sino también alimentos de primera necesidad, eh, o material, mejor dicho, ¿no? De primera necesidad, y que era necesario para la guerra en la cual pues era protagonista principal Estados Unidos. Entonces, vamos a marcar que todas son acertadas, ¿no? La 4. Aquí, la Confederación General de Trabajadores surge en el Perú durante el régimen de quién? ¿De quién? ¿Mm? ¿De quién estábamos hablando? De Manuel Prado y Ugarteche, ¿verdad? Aquí sí lo tenemos un poquito más sencillo. Ok, vamos a recordar que fue en su gobierno, ¿no? En su régimen, donde se logró ello. ¿Gracias a quién? Al Partido Comunista, ¿no? Al Partido Comunista. Muy bien. Entonces es la letra A, la número 4, y por último, la número 5. Durante el primer gobierno de Manuel Prado y Ugarteche, el Partido Comunista fue tolerado. ¿Por qué? Ajá, ¿no? Esto tiene relación con la segunda pregunta.
¿Por qué habrá sido tolerado el Partido Comunista durante el primer gobierno de Manuel Prado de Ugarteche? ¿Por qué? ¿Porque la PRA se volvió su aliado? Sí, en parte, pero porque el gobierno no era parte del tercer militarismo. Eh, ¿O por qué? Porque directamente ganó las elecciones gracias al apoyo del Partido Comunista, ¿no? Así es, el Partido Comunista que tenemos aquí. Gracias a ellos, Manuel Prado Garteche pudo ganar las elecciones. Ya no nos olvidemos ese primer motivo, ¿no? Por el cual, pues, no va, digamos, eh, ser expulsado, ¿no? Este partido, ¿ya? O desintegrado del Perú. ¿Listo? Bien, chicos, entonces esto es lo que podemos reforzar, ¿no? De este tema muy interesante acerca de un gobierno que tuvo mucha represalia y mucha relación, tanto con acontecimientos nacionales e internacionales a nivel mundial, ¿no? Entonces hemos podido conocer un poco más acerca de la participación, sobre todo de, digamos, la posición que tomó Perú ante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bien, entonces eso ha sido todo y nos vemos en nuestro próximo video asesoría.